Auspician este programa. ALZ Agro, Crow, Peláez y Asociados, Nucid Semillas, Sociedad Rural Venado Tuerto, RAGT Tobin, Cuichigaveglio Seguros y PCBA, Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Esta semana en Tranquera Abierta, manejo de densidades en maíz, jornada técnica sobre maíz, sorgo y girasol, gestión de residuos en feedlot. Bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa y vamos a comenzar con uno de los cultivos más importantes de nuestra zona, el maíz. Vamos a tener en el segundo bloque también un poquito más sobre este tema, pero vamos a comenzar con la charla que manteníamos con Horacio Videla Mensegue de INTA La Bulaye sobre el manejo de densidades, un tema muy pero muy importante, o sea, densidades asociado también a tema nutrición de cultivo, específicamente en maíz, esto en el marco de una jornada muy interesante que se desarrolló en el INTA de Marcos Juárez. Particularmente en esta jornada lo que me toca comentarles a mí es las experiencias que tenemos desarrolladas en lo que es manejo de densidad y fertilización nitrogenada en maíz. Desde hace varios años, sabemos que estas dos prácticas de manejo son las que realmente muevan la aguja y acortan la brecha de rendimiento que tenemos en maíz en gran parte de la región pampeana. Entonces empezamos a experimentar desde acá, desde Nuetínger hasta Huinca-Renancó, con redes de ensayo en donde hicimos evaluaciones de cómo es esa interacción de la densidad de plantas con la fertilización nitrogenada, tanto en maíz temprano como maíz tardío. A partir de ahí lo que podemos ir encontrando y ajustando, algunos criterios de decisión para ver cómo plantear ese manejo de densidad y de nitrógeno. Particularmente, la variable clave que encontramos es determinar cuál es el rendimiento esperado, es decir, cuál es nuestro potencial o cuál es lo que esperamos que va a rendir cada uno de esos ambientes. Por ejemplo, en los ensayos que teníamos acá en la zona más pampa húmeda, estábamos hablando de rendimientos de 12 o 13 toneladas de maíz, lo cual, teniendo una relación de una productividad por planta de 140 a 150 gramos, podemos definir que ese rendimiento se puede lograr aproximadamente con 80.000 semillas, 85.000 semillas. Por el contrario, nos vamos al extremo sudoeste de Córdoba, en donde el potencial de rinde se puede caer hasta 6.000 kilos. Lo que llegamos a ver es que con esas mismas relaciones de productividad por planta es que con 40.000 semillas, 45.000 a lo sumo, logramos esos rindes. Por lo tanto, la variación que podemos llegar a hacer en el manejo de densidad es muy importante. A su vez también fuimos estudiando cuál es la variación intralote, ¿no? Todo lo que es región pampa húmeda tiene bastante homogeneidad y salvo que haya lotes muy grandes que pueden incluir heterogeneidad, poca pendiente, suelos muy homogéneos, pero a medida que nos vamos hacia el sudoeste la variabilidad se hace cada vez más enorme. Podemos tener un lote que tenemos 12.000 kilos en el mejor ambiente y caernos a 6 en el peor. Entonces, la aplicación de manejo variable de densidad y de fertilización nos ayuda a optimizar muchísimo el uso de insumos y en algunos casos a potenciar rinde y en otros a bajar costos. Y para adaptarse a estas diferentes cuestiones de manejo y diferentes ambientes, ¿cómo responden los híbridos? Porque imagino que hay híbridos que se comportan mejor en un caso y en otro, cuando empezás a bajar densidades ya no responden tan bien. Exacto, ese es otro de los temas que por suerte, la mayoría de las empresas semilleras también lo ha explorado bastante y están generando información para ver cómo es el comportamiento de un determinado material a altas densidades, a bajas densidades, a condiciones más inestables de esos ambientes, y eso también nos permite ayudar a ajustar estas densidades. Hay híbridos que son un poco más plásticos, otros poco menos, pero tenemos una respuesta que hay patrones que se pueden lograr y encontrar para ver cómo es la respuesta de cada genotipo. Con Horacio Videla Mensegue también estuvimos hablando acerca del manejo de los maíces de segunda, es decir, aquellos que van sobre trigo, diferente a lo que es un maíz tardío, y por supuesto también todo lo que tiene que ver con las estrategias cuando el maíz va sobre cultivos de cobertura o cultivos de servicio. Por más que sea maíz de segunda es un cultivo distinto a maíz tardío y a maíz temprano, ¿no? Y se plantean diferentes manejos. Por un lado, el potencial de rinde que se tiene con ese maíz es diferente al maíz tardío, porque estamos partiendo de un suelo que ha tenido un consumo de agua del trigo anterior y tiene una menor reserva y va a depender mucho más del agua de lluvia, que eso hace que también elijamos, una densidad que en algunos casos puede ser un poco inferior a un maíz tardío, y a su vez tenemos un cultivo antecesor que se consumió mucho nitrógeno, que a su vez
más allá del nitrógeno que se consumió, también va a ir inmovilizando nitrógeno a medida que va a ir degradando su rastrojo. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado cómo definimos esa fertilización nitrogenada y cuál es la necesidad que va a tener ese cultivo. Particularmente en mi zona, todo lo que es la zona laboral y al sur, la rotación trigo-maíz en algunos casos funciona bastante mejor que la de trigo-soja y hacemos bastante maíz de segunda. Entonces, bueno, eso es algo que le prestamos mucha atención a ver cómo ajustar la densidad y la fertilización. Y finalmente, ¿cómo debería ser el maíz cuando entran a jugar los cultivos de cobertura o los cultivos de servicio? Porque ahí, ¿cómo se autopercibe ese maíz? ¿De segunda, tardío, de primera? Mirá, cuando entras con un cultivo de cobertura, un cultivo de servicio, ya sea vicia, ya sea centeno, la mezcla de los dos, en realidad termina siendo un híbrido entre un maíz de segunda y un maíz tardío, sin tener un antecesor barbecho, ¿no? Ahí tenés que tener dos cosas muy presentes. Primero, con qué nivel de reserva de agua sale ese cultivo de servicio, para ver con qué potencial de crecimiento, de rendimiento podés ir a ese maíz tardío, y a su vez, dependiendo qué antecesor sea, si es un centeno puro o es una vicia, qué nivel de fertilización nitrogenada va a necesitar. ¿Por qué? Porque si vos metiste una gramínea como antecesor, esa gramínea te va a consumir el nitrógeno, va a ir liberando nitrógeno a medida que mineralice, pero hay que tener mucho cuidado cómo se sincronizan los tiempos. Porque puede ser que el nitrógeno que libere ese centeno, lo libere en un momento que el maíz ya no lo necesita. Entonces tenés un cultivo que si no lo fertilizaste bien, te queda clorótico, va a perder rendimiento por falta de nitrógeno y entonces tenés un desajuste de manejo. Hacemos la primera pausa en nuestro programa, ya seguimos con más Tranquera Abierta.